noches. Nos encontramos una noche más para hablar sobre lo que estuvimos hablando la semana pasada del disclosure. En la semana pasada, pues yo comenté de que no mucha gente hablaba sobre el principio de cómo es que el disclosure comienza y cuándo comienza. Tenemos planeado una serie de charlas sobre el respecto y yo voy a comenzar desde la Segunda Guerra Mundial. El disclosure empieza antes de lo que ocurre en Roswell. Muchas de las personas que son aficionados a la ufología y que son investigadores no han llegado a leer los documentos del gobierno federal y los programas que el gobierno federal ha tenido para entender en realidad por qué es que no puede haber un disclosure y por qué no se hace un disclosure y dónde es que se está escondiendo y por qué es que se está escondiendo la presencia extraterrestre en el planeta. Todo esto comienza durante la Segunda Guerra Mundial. Y como hemos mencionado, yo he mencionado anteriormente, en realidad comienza antes. Hemos hecho bastante research y hemos encontrado que hay posibilidades de que esto comienza desde los 1800, como a la mitad de los 1800, los 1850. Pero la documentación que se tiene para probar de que hay lo que llamamos en inglés un cover-up de la presencia extraterrestre en la Tierra empieza en la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender y dejar saber a las personas que estos documentos, el conocimiento de estos documentos es relativamente nuevo. No hace muchos años que se han encontrado estos documentos y que el gobierno federal ha dejado salir estos documentos de sus archivos. Los primeros documentos que se encuentran, que se hace relación a algún tipo de programa o algún tipo de personas, de grupo del gobierno federal que está investigando lo que está pasando en los cielos, que no puede saber con certeza qué es lo que está pasando, se vienen a encontrar 40 años después, 40 y pico años después de que ocurren. Muchos han oído, estoy seguro de los que están oyendo el programa, muchos han oído de los famosos Foo Fighters. Para los que no sepan lo que son los Foo Fighters, yo entiendo, el comienzo del reporte de naves, supuestas naves, que se están viendo en el cielo por pilotos aliados. O sea, cuando hablo de pilotos aliados, estoy hablando de los norteamericanos, los franceses, los británicos, que estaban aliados en la Segunda Guerra Mundial contra el Axis, que era Japón y Alemania. Ellos empiezan a reportar que ven unas luces rojas en el teatro de guerra por las noches y que ven unas luces anaranjadas, unas luces verdes, y que ellos piensan, y hay que entender que no en ningún momento ninguno de estos pilotos está pensando que estos son naves extraterrestres ni nada por el estilo. Simplemente están pensando que esto es algo que los alemanes y los japoneses han desarrollado, que es algún tipo de arma, que es algún tipo de artefacto que han desarrollado para la guerra. Y no tienen el nombre, no saben cómo describirlo. Y en un momento de coraje, uno de los pilotos, en una de las reuniones que tienen, le llama Foo Fighters a través de parte de una tirilla cómica que salía en el Chicago Tribune, que decía en una parte de la tirilla que donde había Foo, había Fire. Pues él lo saca y le dice que estos son Foo Fighters. De ahí sale el nombre. Más tarde, personas que se ponen a investigar alegan que estos Foo Fighters eran unas granadas
que el ejército alemán había inventado y que las disparaban porque cuando estaban en el aire cogían esos colores y que interferían con la electricidad de los aviones enemigos. Esto fue una cosa que nunca se ha comprobado. Nunca se ha encontrado ningún tipo de material para decir que fue un Foo Fighter. Metales de ningún tipo, nada. Lo único que hay son fotografías y recuentos de pilotos en donde estas supuestas naves vuelan erráticamente muchas veces y muchas veces vuelan al frente de ellos, al lado de ellos, detrás de ellos. Y los pilotos están preocupados porque creen que son artefactos del producto de la Alemania nazi y del Imperio de Japón para los esfuerzos de la guerra. Ahora, estos artefactos nunca hay en ningún reporte que fueron hostiles hacia los norteamericanos o los británicos o ninguno de los pilotos reportó que estos artefactos fueran hostiles. También le llamaban los crowd fireballs, o sea, las bolas de fuego de los crowd, así ellos le llamaban a los alemanes. Les decían, los británicos le decían Jerry's, los americanos le decían crowd. Y esto no al principio de la guerra fue que ocurre, sino que ocurre del año 44 al 45. En esos 2 años, pues muchos pilotos empiezan a reportar los Foo Fighters. El primer récord de esto se saca, hay un historiador que se llama Barry Greenwood y hay otro que se llama Lawrence Fawcett, que ellos mirando en los archivos de la historia del Escuadrón 415, que se conocían como el Night Fighter Squadron, encuentran récords en el 1992, encuentran récords de lo que los pilotos estaban hablando. Y esos récords se pueden ver todavía. Cualquiera que quiera encontrar los récords los puede mandar a pedir. Los puedes encontrar en los archivos de College Park en Maryland. Ahí están los archivos de la historia del Escuadrón 415 y puedes leerlo tú mismo. Del tiempo y las palabras que los pilotos dijeron lo que veían. Ahora, ¿qué ocurre? La guerra se termina. Cuando la guerra se termina, los norteamericanos dicen, bueno, vamos a ir a Alemania, vamos a ir a Japón y vamos a encontrar de dónde salen los Foo Fighters y qué tecnologías son, etcétera, etcétera. Cuando van a Alemania, no encuentran absolutamente nada. No encuentran absolutamente nada que pueda dejar saber al ejército norteamericano dónde se producen, cómo vuelan, absolutamente nada. No encuentran nada. Lo mismo pasa en Japón. Van a Japón y no encuentran absolutamente ningún tipo de documento, ningún tipo de evidencia de qué tipo de tecnología era esta. No encuentran absolutamente nada. Ya en ese momento empieza la idea de empezar a hacer un grupo, de empezar a hacer algún tipo de proyecto para investigar esto. Todavía eso no se ha organizado. Lo que tienen son unos físicos, uno de apellido Robertson, otro de nombre Luis Álvarez y otro que se llamaba David Griggs, que uno era de Caltech, Robertson era de Caltech, Luis Álvarez era de Berkeley y David Griggs era de UCLA, y les asignan que empiecen a investigar qué es lo que hay con estos artefactos. No se llega a saber absolutamente nada de ellos hasta que llega más tarde el panel Robertson, y el panel Robertson dice que estos son cuestiones atmosféricas, descargas eléctricas y cuestiones así, y nunca en realidad se llega a saber, ningún físico llega a dar una explicación concreta de lo que eran. Hasta el día de hoy no se sabe lo que era. Ahora, yo quiero
también saber entender a los que nos están oyendo que hoy en día todavía estamos viendo los famosos Foo Fighters. Hoy en día, como lo voy a llevar al caso de Puerto Rico, el caso de el video que salió de Homeland Security, el primer contacto que hace la nave de Homeland Security es una luz roja que ellos ven en el mar. O sea que eso todavía, y hay montones de personas que cuando reportan que lo que ven es una bola de luz de algún tipo de color. Ese tipo de color se ha hecho ciencia y se puede saber que es ionización del aire alrededor y que es plasma y que es causado mayormente por algún tipo de propulsión electromagnética que ioniza el aire alrededor de estas naves. El primer libro sobre ufología que habla de estas cuestiones es un libro escrito por Donald Quijote en el 1950, o sea, que eso viene a ser unos 5 o 6 años después que ocurre, pero no se menciona, en ese libro no se mencionan los Foo Fighters. Como vuelvo y repito, no se viene a saber de los Foo Fighters hasta 1992. Uno se pregunta, pero ¿por qué una cosa tan importante donde el gobierno de los Estados Unidos tenía físicos rebuscando, nadie sabe hasta, qué sé yo, 40 y pico de años después? En eso es que vamos a entrar y en eso es lo que yo quiero a través de estas charlas que vamos a tener toda la semana, llevar a las personas que están viendo esto, de dónde es que empieza el cover-up y por qué empieza el cover-up. Bueno, primero ocurre esto de los Foo Fighters, y luego de esto ocurre otra cosa después de la guerra, en donde se empieza a poner la cosa más seria. Y es que en Suecia y en otras partes de Europa se empiezan a reportar unos supuestos cohetes que la gente los ve volar y caen dentro de unos lagos. Estos cohetes, todos, cada uno de ellos caen dentro de agua, dentro de unos lagos. Cuando van a investigar las autoridades suecas, militares, porque ellos entendían en ese momento o pensaban en ese momento que eso eran remanentes de la Segunda Guerra Mundial, del proyecto nazi de los cohetes B-1 y B-2, especialmente el cohete B-2. Cuando ellos van a buscar, no encuentran absolutamente nada. Uno de los casos más fuertes, se dice que unas personas ven un cohete sin alas, como un cigarro. No tenía alas. Era puntiagudo en un lado, puntiagudo en el otro. Hacía ruido, dejaba una estela de humo y cae dentro del lago. Y ellos entienden que tenía como una granada dentro porque explota, dicen ellos. Los que habían visto esto, lo que está en el registrado en los documentos. Pues los suecos van a registrar ahí ese lago y encuentran que algo pasó en el lago, que hay nociones de que hubo una explosión, hay algas y pedazos de material fuera del lago, como si hubiese habido una explosión en el agua, pero no ven absolutamente nada. Los suecos empiezan a hablar con otros gobiernos y no con el gobierno norteamericano. No quieren que los norteamericanos sepan de lo que está pasando allí. Que eso es un punto bien importante de por qué los Estados Unidos más tarde, cuando empieza a investigar todas estas cosas, no quiere compartir la información con otros países ni con otras personas. Ya hay unas presiones políticas ahí entre los países
Y entonces están diciendo que estos cohetes los están disparando los rusos. Pero ¿qué pasa? Más tarde traen un grupo de rusos a la investigación de este lago, y la investigación llega al punto de que sacan el agua del lago, lo drenan completo y no encuentran absolutamente nada. La cuestión es que otras personas aparecen y traen fragmentos metálicos que ellos alegan que son parte de esos ghost rockets, de esos cohetes fantasmas. Cuando hacen el análisis de los metales, encuentran que no son ni del B1, ni del B2, ni que son tampoco de ningún tipo de cohete, que son pedazos de metales que pueden saber de dónde vienen. A la fin y a la postre, no se llega a saber nunca, hasta el día de hoy, no se llega a saber nunca qué eran estos cohetes, de dónde venían, quiénes los manejaban, qué tipo de propulsión tenía. No se llega a saber absolutamente nada. Por eso le llamaron los cohetes fantasmas, porque se desaparecían. Caían en un sitio y se desaparecían. Hay más de 920. Yo sepa, hay 920 reportes de estos cohetes, pero no hay ni siquiera un pedacito para demostrar que existían. Y van pasando los años, y no es hasta los años 80, que empiezan historiadores y lo que podríamos llamar ufólogos, empiezan a recuperar documentación de todas estas cuestiones que han ido pasando por los últimos 70 años. En realidad, lo de los Foo Fighters hace 74 años que ocurrió. Hasta el día de hoy no hay en ningún sitio, en ningún documento que yo haya buscado y encontrado, no hay ninguna prueba de que existieron. Simplemente hay unas fotografías y no se han encontrado ningún tipo de material, ni se ha podido explicar de dónde venían. En ningún sitio he encontrado eso. Lo único que yo he logrado encontrar fue un documento que lo tengo aquí. Déjame ver si lo puedo poner cerca. Es un documento que se desclasificó. Esto es una copia de él. Era un documento top secret enviado al general Vandenberg, en donde se estaba hablando de los Ghost Rockets encima de Escandinavia. Y lo que están diciendo es que ellos creen que son misiles que tienen un jet y que son del B-1 type, que eran de los nazis, etcétera, etcétera, y le están echando la culpa a los rusos. Están diciendo que estos cohetes se estaban disparando desde Peenemünde. Para los que no sepan de Peenemünde, en Peenemünde se alega que se desarrolló la famosa campana, Die Glocke, que llamaban, en la Segunda Guerra Mundial, que tampoco lo han encontrado nunca, y más tarde hablaremos de eso. Pues nunca se llega a saber lo que son, pero le echan la culpa a los rusos, y tenemos que entender que en este tiempo empieza la Guerra Fría. Los rusos y los norteamericanos ya no son aliados, se convierten en enemigos, y entonces a los rusos los invitaron a las investigaciones preliminares, pero no a los americanos. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que los americanos envían a un ex general que ahora está trabajando para una compañía privada norteamericana, y lo envían a hacer investigaciones allá a Escandinavia, a ver qué es lo que está pasando con eso. Y entonces ahí encontramos el inicio del envolvimiento de las compañías norteamericanas en la cuestión del cover-up también. ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer? Bueno, lo que estaban tratando de hacer era recuperar tecnología. En la Segunda Guerra Mundial, pues se entiende que los alemanes tienen unas tecnologías bien avanzadas en cohetes, etcétera, y más tarde
después de la guerra aparece un programa que se llama Paperclip, y en ese programa se traen, los científicos que estaban encargados en el programa espacial alemán, los traen a los Estados Unidos y a través de uno de ellos logramos llegar a la Luna. O sea que los Estados Unidos estaban buscando tecnología alemana y sabían que los rusos habían cogido tecnología alemana también de la Segunda Guerra Mundial y que la iban a usar en contra de los Estados Unidos en caso de guerra. Y entonces ahí empieza la tendencia de los norteamericanos a ocultar cualquier tipo de tecnología que esté allá afuera que no se puede explicar. Porque piensan que esa tecnología no es alemana ahora. Piensan que esa tecnología es rusa. Y de la misma manera los rusos piensan que esa tecnología es norteamericana. Que los norteamericanos tienen esa tecnología, que los rusos tienen esa tecnología. Y entonces se empieza a rebuscar y se empieza a hacer lo que se llama el conocido cover-up en los Estados Unidos sobre la presencia alien en los Estados Unidos, digo, en el mundo. Ahora, quiero volver a recalcar que en ningún momento, hasta este momento, están pensando que esto es extraterrestre, que estos son aliens que están viniendo a la Tierra. En ningún momento están pensando que eso es así. Ahora, ocurren unas cosas más tarde, que podremos hablar de eso la semana que viene, en donde el sistema de inteligencia, el cuerpo de inteligencia de los Estados Unidos se empieza a preguntar si esto no es de los rusos. Ellos logran encontrar que esto no es de los rusos, ni de los japoneses, ni de los alemanes, y que no es de los Estados Unidos. Y entonces se empiezan a preguntar de quiénes son. Y entonces empiezan a formar un programa, que podremos hablar de eso la semana que viene, en donde empiezan a teorizar de que puede ser intervención extraterrestre. Pero todavía lo de Roswell no ha pasado. O sea que cuando viene a ocurrir lo de Roswell en el 47, que son 3 años después de que esto está ocurriendo, ya para ese tiempo ya los norteamericanos estaban tratando de explicar si esto era de afuera del planeta. Y entonces, si esto era fuera del planeta, ellos querían la tecnología. Porque, acuerda, ellos pensaban que esta tecnología la tenían los rusos. Y si los rusos no habían adquirido esta tecnología de los alemanes o de los japoneses, y ellos mismos los norteamericanos no habían encontrado absolutamente nada para decir que los rusos lo habían producido, ellos no querían que los rusos tuvieran esta tecnología tampoco. Y ahí eso es parte de la Guerra Fría. El tratar de conseguir esa tecnología, sea de donde venga, para la maquinaria militar. Y ahí es que empieza en realidad el cover-up que conocemos hoy en día. Y como dije anteriormente, más tarde se desarrolla la teoría de que son extraterrestres. Y hasta ahí es mi charla de hoy.